Buenas, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video y en esta oportunidad voy a iniciar una nueva serie llamada De Película, en donde voy a tratar de hablar sobre cómo la industria cinematográfica se relacionó con la industria de la lucha libre a través de películas. En este caso vamos a hablar de No Holds Barred, estrenada en el año 1989. La idea de esta serie es hablar sobre cómo influyeron estas figuras prominentes de la lucha libre en la industria cinematográfica, analizarlas desde un ámbito productivo, desde un ámbito de taquilla, de distribución, pero a la vez encontrarle una beta crítica a cada película. Ya sea hablar de autores que realizaron películas sobre lucha libre, que tenemos caso de Aronofsky o tenemos también el caso de Dassin, que hizo una película sobre el mundo de la lucha libre ambientado en un noir. Así como también películas muy industriales como la que vamos a hablar en esta oportunidad, o las que podemos mencionar, por ejemplo, una en la que actuó Antonio Inoki. Pero realmente esta serie va a tener para mucho material, así que espero que les agrade la idea. Los invito a que se suscriban, a que le den me gusta al video, a que compartan y sobre todo a que comenten qué películas les gustaría que hable y que analizara desde un aspecto productivo y obviamente crítico, porque vamos a hablar sobre las tramas de las películas y vamos a tratar de crear una crítica sobre películas de lucha libre, que es el propósito con el que hago esta serie. Bueno, muy bien, vamos a empezar hablando sobre lo previo a la película, ¿no? ¿Cómo llegamos a No Holds Barred? Hulk Hogan venía en ascenso como luchador, fines de la década de los 70, principios de los 80, luchando en New Japan, luchando incluso en WWF. Ya era una estrella consolidada dentro del mundo de la lucha libre y sorpresivamente lo contacta Sylvester Stallone para trabajar con él en Rocky 3. Algo que en su momento la WWF no estaba interesado en que sus luchadores tuvieran una participación en otro negocio que no fuera el de la lucha libre, ¿no? Recuerden que veníamos de la era de los territorios, el wrestling era muy cerrado, era una industria muy cerrada en sí, que se protegía mucho en cuanto a kayfabe, en cuanto a mantener el personaje. Entonces era más reacia a abrirse a otros terrenos, por lo menos en Estados Unidos, ¿no? Porque tenemos el ejemplo del Santo, que mantenía su personaje en sus películas, pero en Estados Unidos estaba muy fragmentada esa relación. Había una mirada mucho más conservadora respecto a la lucha libre, en parte por la visión que tenía la National Wrestling Alliance sobre la lucha libre. Parte de esa cultura la heredó Vince McMahon Sr., que no quería saber nada con que Hulk Hogan actuara en Rocky 3. Esto según dichos del propio Hulk Hogan. No le importó a él. Él vio una oportunidad muy grande en Rocky 3, en donde también actuaría Mr. T, que sería, bueno, un gran compañero de dupla para lo que vino después en WWF y la Hulkamania. Entonces, bueno, llega Hulk Hogan, acepta la invitación de Sylvester Stallone, y esto, bueno, contribuiría después a que Hulk Hogan fuera despedido de WWF y llegara a American Wrestling Association, a la AWA, que estaba en un buen momento, no tanto como WWF, pero estaba en un gran momento como promoción. Rocky 3 es un gran éxito como la gran mayoría de películas de Rocky, y Hulk Hogan se vuelve una figura sorprendente dentro del mundo, no solo de la lucha libre, sino a nivel mainstream, ¿no? El tipo que luchó contra Rocky y lo pasaba por encima. Así que bueno, este fue el principal detonante de la Hulkamania, cosa que Vince McMahon Jr., el Vince que todos conocemos, aprovecha la espuma que generó Hulk Hogan con Rocky 3 y crea la Hulkamania. Y la Hulkamania copó todos los años 80 en el mundo de la lucha libre. Y la aparición de Hulk Hogan en Rocky 3 inspiró a que aparecieran celebridades en WWF. Tenemos el caso, por ejemplo, como ya mencioné, de Mr. T, que incluso tiene una lucha en WrestleMania junto a él. También tenemos la participación de Cyndi Lauper. Se empezaron a combinar muchos elementos que hicieron de la lucha libre ya no un hobby para familia, ¿no? Que va de vez en cuando a un show local, regional, sino que tenía una mirada mucho más global. Vieron en Hulk Hogan, por lo menos Vince vio en Hulk Hogan, una figura que podía trascender mucho más de la lucha libre. Bueno, la Hulkamania arrasó durante todos los años 80, el éxito de WWE fue arrasador, empezó a copar el negocio de la lucha libre en Estados Unidos, empezó el camino hacia la monopolización, y bueno, después esto da para otro video, pero es cuando la NWA se debilita, Jim Crockett Promotions empieza a ganar el peso que habían dejado otras promociones regionales, y bueno, entra toda la competencia del duopolio que luego sería el WCW contra WWF, pero bueno, eso va para otro video. Pero situamos un poco en contexto la importancia de la Hulkamania en los 80 y que es
el puntapié para que WWF se lanzara a hacer una película. Ir hacia otros horizontes lejanos a la lucha libre, pero para acercarse mucho más a la industria mainstream, que en ese caso, en esa década por lo menos, eran dos: el cine y la música. Bueno, No Holds Barred trata sobre un empresario de la televisión que quiere hacerse con los servicios de RIP, que es Hulk Hogan en la película, ¿no? A pesar de que no le dicen que es Hulk Hogan, ya sabemos que es Hulk Hogan, porque es Hulk Hogan. Pero bueno, le cambian el nombre a RIP, ¿no? Porque se rompe la remera. Quiere hacerse con los servicios de él, porque quiere algo fresco para su cadena de televisión, ¿no? Es el hombre de las nuevas ideas. Es como una especie de Ted Turner. Viéndolo a la distancia es un Ted Turner, ¿no? Quiere crear su promoción porque tiene ideas frescas, ideas nuevas. Quiere sacarle las estrellas a WWF. Entonces Hulk Hogan llega a la reunión, que le ofrece un contrato en blanco. Le ofrece un cheque en blanco Brel, que es el dueño de la televisora. Pero Hulk Hogan es un hombre muy fiel, es un hombre de principios y rechaza. Le rechaza la oferta a Brel porque es muy fiel a la WWF y es el campeón de la promoción. A lo que Brel se lo toma muy mal y lo empieza a hostigar y bueno, lo empieza a amenazar y bueno, la cosa se pone medio tensa. Entonces Hulk Hogan como que le hace la cruz a este tipo. Bueno, después también hay una trama familiar, ¿no? Que Hulk Hogan tiene como una especie de hermano, tiene todo un equipo de publicistas a su alrededor, en los cuales ahí hay una mujer llamada Samantha Moore, que es la actriz Joan Severance. Bueno, la película se desarrolla en eso, ¿no? Entre una comedia romántica por momentos, entre una película que no sabes dónde va. No sabes dónde va por momentos, ¿no? Sabemos que es una película sobre lucha libre. El tono es bastante caricaturesco por las actuaciones, por cómo se preparan ciertas escenas, ¿no? Por las caracterizaciones, por ejemplo, del presidente de la cadena de televisión, que es bastante pelele. Bastante pelele y está muy caricaturizado. Pero bueno, WWF apuntaba a ese público, apuntaba a un cine familiar, un cine para adolescentes, y seguía la misma lógica de sus personajes caricaturescos. Porque WWF siempre fue vista como un circo por tener personajes que ya rayaban lo caricaturesco, ya era una exageración, ¿no? Y hay sobrados casos sobre este tema, que no vamos a entrar en detalle ahora. Pero bueno, la película se desarrolla en ese tono, hasta que el presidente de la cadena esta llega a un bar de mala muerte, lleno de gente muy peligrosa, y un bar bastante sucio. Creo que lo único destacable de la película es la caracterización de ese lugar. ¿Y quién aparece en escena? Sí, aparece en escena Stan Hansen. Stan Hansen, que luchó poco y nada en WWF, hizo más su carrera en Japón, tuvo un run por AWA y WCW, pero realmente no luchó mucho en WWF. Entonces sorprende la participación de él en esta película. Pero bueno, ese es el prototipo que encaja con el personaje que hace, que es un neandertal, ¿no? Un tipo que habla mal, que es vulgar, que solo sabe pegar. Y el personaje que hace Stan Hansen es fantástico. Y lo construyen como un tipo realmente peligroso, ¿no? Y es la principal estrella del nuevo programa que va a crear este presidente de la cadena. Hasta acá la película realmente no toma riesgos. Estamos por la media hora casi. Se encamina hacia algo. Se encamina. Pero bueno, empieza el programa de televisión, ¿no? Se basaba en que el presidente de la cadena llamaba a todos los hombres para competir por determinada cantidad de dinero en este bar de mala muerte, ¿no? A luchar hasta la muerte. Esto es medio visto como por la promoción como, bueno, estos son unos brutos, nosotros no hacemos eso, nosotros nos distanciamos de eso, nosotros hacemos cosas más familiares. Igual es curioso, después por el camino que tomó Vince McMahon Jr. en los 90, ¿no? Con la Attitude Era, bueno. Esta película claramente es una parodia a Ted Turner, ¿sí? Y como que trataba de tirarle palos constantemente a Jim Crockett Promotions y a WCW, que luego se formaría. Por eso quería hacer hincapié también en la competencia de marcas que hubo, ¿no? En los años 90. Porque esta película, si bien no creo que haya tenido tanto impacto a nivel cultural, sí pienso que ayudó a construir la narrativa de WWF contra WCW. Influyó, en algo influyó. Pero bueno, hasta acá lo dejamos. Y vamos a seguir hablando de la película. Bueno, el programa es un éxito. Stan Hansen liquidó a todo el mundo que se presentaba, o bueno, Neandertal mejor dicho, hasta que aparece Zeus. Zeus, un hombre grandote, con una ceja muy mal pintada, aparece en escena y a Neandertal le pega un baile terrible, ¿no? Entonces Neandertal es sí, yo soy un hombre que no me puede derrotar nadie, soy un cavernícola, soy un caníbal, como que la película va apostando más por la caricaturización de los personajes, ¿no? Como que existe uno que es mucho más bruto que Neandertal, imagínense, ¿no? Con lo que eso representa. Y bueno, se convierte en la nueva cara del
el nuevo programa de la parodia de Ted Turner. Y bueno, como que constantemente le lanzaba retos a que fuera Hulk Hogan a luchar con él. Pero Hulk Hogan como que se mantenía al margen, ¿no? El programa pasa de ese bar de mala muerte a una fábrica de hierro, no sé bien lo que es una fundidora. Y ahí va el hermano o lo que fuera de Hulk Hogan, el rubiecito, y lo encara a Zeus, porque empezaba a faltarle respeto y bueno, toda la bola. Y Zeus lo deja mal al pobre muchacho, ¿no? Y eso levanta la compasión de Hulk Hogan, que finalmente acepta el desafío de... O bueno, Rip en la película finalmente acepta el desafío de Zeus. Recuerden que Zeus tiene una ceja muy mal pintada, pero... Yo no puedo creer esto. Realmente no se puede creer. Llega finalmente el momento de la lucha. En el trajín, ya con una historia de amor desarrollada, ¿no? Porque Samantha Moore ya tiene sus complicidades con Rip. Hay una secuencia que es lamentable. Que no se sabe por qué van a un viaje y tienen que compartir habitación, ¿no? Acá van por parodiar una escena de una película de Frank Capra, que yo creo que se parodió muchas veces en el cine. La escena de las famosas murallas de Jericó de It Happened One Night con Clark Gable. Y yo digo, estaba viendo la película y llega un momento que decís, ¿por qué hacen esto, no? Totalmente sacado de contexto, que no contribuye mucho a la relación, ¿no? Esta trama que están construyendo entre los dos, te saca de foco de la película, que va por otro lado, ¿no? Es como que es parodiar una escena icónica, como que no le encuentro el sentido a lo que venía desarrollando como película, ¿no? Porque le corres el foco totalmente a algo que te saca de quicio, ¿no? No me saca de quicio, pero me saca de película. Y chistes malos, ¿no? Bueno, jugar un poco con el doble sentido y bueno, tal. Que después, bueno, sirve para construir la relación entre los dos, que después tiene efecto en el clímax de la película cuando secuestra el presidente de la cadena a Samantha Moore. Pero decís, ¿qué estoy viendo? Yo un momento decís, ¿qué estoy viendo? ¿No? Llegás te preguntás qué estás viendo, porque no es una locura la película, ¿no? No tiene un tono tan demarcado, ¿no? Porque quiere ir por la comedia romántica, ¿no? Siguiendo una línea muy paródica, muy caricaturesca. Pero a la vez implica que te tomes en serio la película, porque hay una historia bastante dramática, ¿no? Que Zeus deja muy mal físicamente al hermano de Hulk Hogan. Y acá cuando se mezclan los tonos ya las cosas empiezan a parecer muy raras. Y bueno, llega el clímax, ¿no? La lucha entre Rip y Zeus, que es realmente un escándalo, ¿no? Es llevar la lucha libre a la exageración total. Yo como fanático de la lucha libre me causa mucho rechazo ver cómo grafican la lucha libre, ¿no? Haciéndola querer parecer real, la exageran a tal punto a la acción luchística, ¿no? Para engrandecer todo, ¿no? Para mostrar algo realmente épico, que pierde verosímil, pierde credibilidad, ¿no? Realmente pierde credibilidad. Está bien que es una película para adolescentes, para chicos, ¿no? Hay que exagerar las cosas, pero pierde credibilidad. Pierde credibilidad. Sobre todo el final, ¿no? Que se va a un estudio de grabación arriba de todo. El presidente de la cadena muere electrocutado, ¿no? Pobre tipo. Realmente estaba muy enfermo, ¿no? Era muy machista. La película se encarga de hacerlo muy machista en algunas escenas. Bueno, hasta Samantha Moore era como una espía se conoce un momento que era un espía del presidente de la cadena para tratar de convencer a Rip de que vaya a su promoción. Tantas cosas hay en la película, ¿no? Que uno se termina confundido realmente. Recuerdo que esta película dura 1 hora y media, ¿no? No dura mucho, ¿no? Y mezclaron tantas cosas en la misma trama, quisieron ir para tantos lados, que no termina quedando nada muy en claro. Y es muy patético algunas cosas. Cómo se libera Samantha del secuestro es bastante estúpido. Pero bueno, vamos más allá de eso, ¿no? Estamos en una parodia. No se termina de quedar en claro hacia dónde va la película. ¿Cuál es la temática de la película? No apunta hacia ningún lado. Sobre la amistad apunta al lugar común, ¿no? Porque, bueno, Hulk Hogan termina salvando a su hermano, a su amigo, no me acuerdo bien qué era. Pero no queda en claro, ¿no? ¿Qué es una película sobre la lealtad? Tampoco es una película sobre la lealtad. Porque, sí, Hulk Hogan eligió ser leal a su promoción y defenderla, pero no ahonda mucho más en eso, ¿no? Como que quiere tocar muchas cosas, pero no toca nada. Y se queda en el chiste de simplón, se queda en las escenas para realzar la figura de Hulk Hogan, ¿no? Con las peleas. Y llega un punto que llega el clima de la película, el tipo muere electrocutado, Zeus es derrotado, lo tiran hacia el centro del ring, el ring se rompe todo. En esa exageración que decía, ¿no? Pierde verosímil, pierde credibilidad de la lucha libre, ¿no? Incluso un chico puede llegar a dimensionar de que lo que está viendo es totalmente exagerado. Que la lucha libre que vos ves en televisión dista mucho de la que ves en la película. Y realmente no sé si fue una buena idea esa. No sé si fue una buena idea.
y la película se siente totalmente carente de verosímil, ¿sí? Y se siente más una parodia de la lucha libre, una parodia a otras películas, que algo que realce a la lucha libre dentro de una industria en la que siempre fue cuestionada y en la que nunca se sintió bienvenida. Y siguiendo esa idea de por qué a veces no la NWA era conservadora en ese sentido, es porque esta película se pasa el kayfabe por los huevos. Para ser totalmente gráfico, se pasa el kayfabe por los huevos y deja un poco mal parada la lucha libre en relación a lo que se ve en televisión, que no es lo que se ve en la película. Bueno, para hablar un poco de los extras de la película, ¿no? De lo que rodea también a la película, el director es Thomas J. Wright, director de cine, que esta fue su primer película. Sí, fue su primer película. Venía trabajando en televisión, trabajó en The Twilight Zone en el año 86, trabajó luego en CSI, en NCIS, en Bones, en Supernatural, trabajó mucho en televisión. Fue su primera experiencia como cineasta, ¿no? Como para dirigir una película para cine. Claramente un director esclavo de la industria que no pertenece a... su obra no tiene una autoría clara. Pero bueno, se entiende pues del público que apuntaba a WWF y su intención comercial. El estreno de la película fue masivo. Tuvo 1.318 salas en Estados Unidos. Fue distribuida por New Line Cinema, que New Line Cinema, conocida por pasar las películas y producirlas de Pesadilla en la calle Elm. Es una distribuidora muy grande. Se encargó de meter esta película en la mayor cantidad de salas posibles. La película es del año 89, ¿no? Y voy a mencionar algunas películas con las que le tocó competir en el momento. Por ejemplo, una semana antes se había estrenado Indiana Jones y la Última Cruzada. Exitazo, ¿no? ¿Cómo competís con Indiana Jones? De hecho, la película igual estrenó bastante bien. Tuvo casi 5 millones en su estreno, ¿no? 5 millones de dólares recaudados en taquilla, que es una banda de plata, y una gran cantidad de salas. Pero no fue un éxito esta película. Esta película le fue muy mal. Primero porque tocaba competir contra Indiana Jones y la Última Cruzada, que es un éxito, fue realmente un éxito de taquilla. Pero al mismo tiempo también se estrenaron otras películas, otros grandes éxitos. El 2 de junio de 1989 se estrenó No Holds Barred y coincidió, por ejemplo, con el estreno de La Sociedad de los Poetas Muertos, que fue una de las 10 películas más taquilleras del año. A la otra semana se estrenó otra película muy conocida y que es una serie de televisión también muy exitosa, que es Star Trek. ¿Sí? Star Trek 5. Bueno, después podemos discutir qué tan exitosa fue, pero se llevó también una gran porción de la taquilla, ¿no? ¿Qué otra película se estrenaron al mismo tiempo? Los Cazafantasmas 2. Cazafantasmas, un gran éxito en los años 80 y arrasó en taquilla, obviamente, porque a pesar de, bueno, también dirigida por Ivan Reitman, otra película muy comercial. Y arrasó, obviamente, No Holds Barred bajo otra posición. Estamos hablando del 16 de junio. ¿Qué se estrena la otra semana? Batman. Batman de Tim Burton. La película más taquillera del año. En otras palabras. Y al mismo tiempo que Batman se estrenó Honey, I Shrunk the Kids, que es una película de Walt Disney que también fue un exitazo de taquilla, en la que actúa Rick Moranis, que es otro gran actor de los años 80. Entonces, a No Holds Barred le tocó un verano bastante complicado. Bastante complicado. Y para cerrar ese mes de junio, que se estrenó Karate Kid Parte 3. Otra gran película que llevó mucho público. Entonces, a pesar de un gran inicio de taquilla, a No Holds Barred le fue muy mal. Muy mal para la gran cantidad de salas en las que se estrenó. Le tocó un verano muy competitivo también. Vince McMahon, yo pienso que quería aprovechar el éxito de la Hulkamania y se la jugó toda. Se la jugó toda porque pensaba que iba a ser un descalabro en la taquilla, ¿no? Pero le tocó competir con películas que el público es masivo, ¿no? Estamos hablando de la lucha libre, no es masiva. La lucha libre ni siquiera no entra en lo mainstream, pero tiene un público de culto, ¿no? Pero le tocó competir contra Batman, le tocó competir contra Karate Kid, contra los Cazafantasmas. La Sociedad de los Poetas Muertos por ahí apuntaba a un público diferente, pero fue un exitazo de taquilla también. Venía a competir contra Indiana Jones, entonces pienso que la ambición de Vince estuvo floja en estrenarla en verano. En verano en Estados Unidos el verano es complicado para una película que no está sostenida por un estudio gigante, ¿no? Por más de que, bueno, estuviera a cargo New Line Cinema en la distribución. Por ahí hubiera sido mejor que apuntar en otra época del año. Esto supongo que depende de la distribuidora, ¿no? De New Line Cinema. Pero No Holds Barred terminó siendo un fracaso de taquilla. Según Hulk Hogan, costó aparentemente 8 millones.
de dólares. Recaudó 16. Para la cantidad de salas en las que estuvo la película, terminó siendo un fracaso. Y aparte, la calidad de la película tampoco acompaña que haya un acompañamiento en la taquilla. No Holds Barred terminó siendo un fracaso. Y terminó sellando la Hulkamania. La película se estrenó en el año 89. Y cierra la década de la Hulkamania, ¿no? La década del éxito descomunal de Hulk Hogan. Que parecía que iba a catapultar a la lucha libre a otro mundo, a otro medio. Pero ese éxito no terminó replicándose. Y en parte No Holds Barred fue la causante de eso, ¿no? Yo creo que si hubiera sido por lo menos una película rescatable, hoy en día estaríamos hablando diferente de No Holds Barred, ¿no? Le fue mal en taquilla, pero por lo menos es una película buena. Y no fue ni siquiera una película buena. Lamento que haya sido así, pero no es buena película No Holds Barred. Bueno, hasta acá llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido también como para conocer algo más sobre la película. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Vamos a hablar de otras películas. Y dejen en los comentarios, les recuerdo que dejen en los comentarios sobre qué película les gustaría que hable. Hay mucho para hablar realmente. Hay mucho para hablar, así que estén atentos a esta serie que voy a estar desarrollando en el canal. Nos vemos luego, compartan, suscríbanse, denle me gusta y nos estamos encontrando en otro video. Hasta luego.